Dentro de todos estos errores, ¿hubo alguno que de verdad te dolió? Sin duda más que uno, al final la idea puede existir, pero si esa idea tú la respaldas con un plan, yo te garantizo que con una alta probabilidad vas a lograr el éxito. Compré mi primera propiedad, vivía yo en mi primera propiedad, y ahí dije, bueno, ¿qué pasa si la arriendo por 2 meses? Arrendó su propia habitación cuando nadie apostaba por él. Hoy recibe huéspedes en helicóptero. No fue suerte, fue aprender qué decisiones realmente te hacen subir. Los dueños de las ideas no son los que la dicen, son los que la hacen. Primero, eliminar todas las barreras mentales. ¿Qué le dirías a esa persona que tal vez no tiene mucho dinero, pero quiere empezar en Airbnb, quiere empezar con la renta corta? Lograr que tu huésped entre en confianza para que después te ayude a seguir mejorando, yo creo que esa es la clave de que esto pueda ser exitoso. Pero tú estás yendo más allá, ¿sí? Ya formar casi una relación de confianza para que te critique. Exacto. Si tuvieras que partir desde cero, con todo lo que sabes, ¿cómo lo harías? O sea, con todo lo que sé, yo creo que, bueno. Ignacio, muy bienvenido. Primero, agradecerte a ti la oportunidad, la instancia. Creo que estuve averiguando mucho de ti. Creo que hay algo muy en común, que somos ambos apasionados de todo lo que es la industria inmobiliaria, del real estate, bienes raíces, la renta. Entonces, un honor poder estar aquí, compartir contigo, con toda la experiencia, la trayectoria y la oportunidad que has tenido de poder no solamente estar en contacto, sino que entrevistar y conocer de cerca cada una de las historias. Entonces, es un honor también poder estar acá, compartir este espacio, y si hay algo que puedo agregar desde hoy día, lo que estamos comenzando, feliz de tener esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Ignacio. Muchas gracias a ti. Ignacio, quiero ir directo al grano, pero, pero antes de la parva, antes de la empresa que armaste, que administra muchos departamentos, antes de los helicópteros, antes de todo eso, quiero hablar de ti cuando recién comenzaste a arrendar, cuando tenías arrendando la habitación y vivías todavía con tus padres. ¿Con quién era Ignacio en ese momento? ¿Qué pensabas? ¿Qué se te ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, ya son varios años desde ese momento. Creo que una muy buena anécdota, una muy buena historia. Pero en concreto, para los que no saben, yo vivía con mis papás, vivíamos en una casa, yo estaba en la universidad, primero, segundo año de universidad. Y bueno, lógicamente como un universitario tenía ciertas restricciones presupuestarias, y en esa línea siempre buscaba una forma de lograr cierta independencia, lograr cierta autonomía. Y bueno, siendo universitario no tenía muchos recursos y no tenía tampoco grandes cosas que hacer, pero tampoco mucho que perder. Entonces, en ese sentido, me apalanqué en lo que tenía. ¿Qué es lo que tenía? Un lugar donde yo dormía, que era una habitación donde mis papás. Entonces, bueno, en concreto, en resumen, para los que no saben, bueno, lo que hice fue publiqué la habitación de mi casa donde vivían mis padres, mi hermana pequeña y mi hermano. La puse en Airbnb. Pasaron 3 días y me empezaron a caer reservas. De partida, la habitación se reservaba del orden de los 15.000 pesos, con desayuno incluido, con poder hacer uso de los espacios comunes. En ese entonces teníamos una piscina, entonces claramente el precio era muy atractivo, entonces se me empezó a llenar. Y para mí 15.000 pesos, o sea, en un mes, si la rondaba 20 días, era un monto que era muy positivo para mí. Entonces, en resumen, no logró el éxito. Cuando mis papás se enteraron, me dijeron, esto no va a poder pasar. Pero fue un poco eso, o sea, fue un poco de decir, bueno, hoy en día, ¿cómo salgo de mi posición actual para lograr algo diferente? En ese entonces quería lograr mayor independencia, mayor autonomía, y en base a las oportunidades que tenía en ese momento, creo que arrendar la habitación, en mi cabeza, era una buena opción. Pero quiero también preguntarte algo. Avanzaste muchísimo de arrendar la habitación, ahora estás ofreciendo helicóptero. ¿Hay algo que mires hacia atrás, que digas, chuta, esto, gracias a esto, puede que sí resulte, puede que si esto pueda cambiar mi vida, puede que no sea solamente arrendar la habitación? A ver, yo creo que más que un momento puntual, fue una forma de pensar. Y sí hubo un punto de inflexión donde yo dije, cada paso que doy, cada negociación en la que estoy expuesto, no me estoy jugando la vida.
Entonces yo afronto una negociación sabiendo que no me estoy jugando la vida, no es la negociación más importante. ¿Por qué eso es importante? Porque de alguna manera te ayuda a avanzar. Y yo veo en muchas personas que hay veces que las oportunidades están ahí y a veces no se avanzan principalmente por barreras mentales, por lo que puede pasar, por qué pasaría si me ocurre esto, y son más barreras mentales. Entonces, desde arrendar una habitación, que también habían, en ese caso no resultó, pero habían sí o sí barreras mentales de qué me iba a decir mis papás, qué me iba a decir el resto, de tirarse a la piscina, y eso en cada una de las decisiones que tomamos. Hay que saber que las decisiones que tomamos, o sea, si te cambian la vida va a ser va a ser para bien, ¿cachai? Pero no hay nada, o sea, no hay nada, tu vida, o sea, no se va a caer a pedazos por una mala decisión. Entonces, abordar cada una de las negociaciones de las decisiones sabiendo que hay una opción de perder y que eso está bien, es parte del aprendizaje. Eso es importante. Es más fácil pensarlo que hacerlo. Exacto. Estoy muy de acuerdo contigo, o sea, pensarlo, o sea, pensarlo es como, bueno, sí, me siento tranquilo, pero estar ahí en ese momento tomando una decisión con mucha incertidumbre, sin saber lo que puede pasar, sin duda es un momento complejo, un momento desafiante, un momento de tensión. Pero hay que saber que la vida sigue, hay muchas otras cosas más importantes. Entonces, abordar como es una forma de cómo es la vida, de eliminar esas barreras mentales, Mm. eliminar esos peros que existen y que muchas veces son autoimpuestos. ¿Y hay algún momento de tu historia, ya no desde el negocio mismo, sino que de tu vida, donde hayas dicho que te haya ayudado a pensar de esa manera, a llegar a esta etapa? Sí, muy buena pregunta. O sea, yo creo que Ignacio, como tal, ha ido creciendo y madurando en el tiempo. Entonces, de partida he tenido muy buenos mentores, muy buenas personas a las que he aprendido mucho en la forma que ven la vida, que eso yo creo que me ha ayudado mucho. Yo creo que eso último se ha pronunciado más fuerte en los últimos 3 años. Entonces, quizás para no relevar nombres, pero sí creo que hay al menos 2 personas puntuales que me han hecho de alguna manera pensar que la vida hay que disfrutarla y disfrutar el camino. Y eso implica tomar riesgos, implica tomar decisiones difíciles, pero disfrutar eso, disfrutar ese camino. Entonces, yo creo que eso ha sido principalmente lo que ha cambiado en esta trayectoria. Y quizás como una anécdota, fue en algún momento compré mi primera propiedad, vivía yo en mi primera propiedad, y ahí decidimos, dije, bueno, ¿qué pasa si la arriendo por 2 meses para poder financiar las vacaciones? Entonces arriendo y arriendo en otro lado, algo como muy común. Bueno, la quería arrendar 2 semanas, nunca más volví a esa propiedad. Wow. Nunca más volví a esa propiedad. Entonces ahí dije, aquí hay una oportunidad. Y tenía que ir a capturarla, o sea, y nunca más volví. O sea, ya hasta el día de hoy no he vuelto. Y eso fue hace más de 6 años. Nunca más volví. No, me gusta que a pesar de que puede ser un riesgo, no la piensas tanto. Percibo que no lo piensas tanto. Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que al final, es lo que digo, como que al final hay muchas cosas que son riesgosas, pero muchas veces son barreras mentales. Entonces, si uno, a ver, también quiero transmitir que uno quiere que algo se ejecute de forma correcta, tiene que haber un plan y una ejecución. Entonces, al final, la idea puede existir, pero si esa idea tú la respaldas con un plan, como yo te garantizo que con una alta probabilidad vas a lograr el éxito. Entonces, hay que igual ser bastante disciplinado. Entonces tampoco es como decir como no, vamos a tirarnos a la piscina y veamos qué pasa. Sí, pero con un plan. Entonces vamos a tirarnos a la piscina, pero vamos a tener un plan estructurado. Entonces esto es lo que vamos a hacer el primer mes, vamos a hacer el segundo mes, y así es como nos vamos a organizar y cómo nos vamos a medir. Al final yo creo mucho en que las cosas que no se miden no se mejoran. Entonces Es cierto. tener indicadores para todo. O sea, si yo quiero escalar, bueno, ¿qué es escalar? ¿Qué es crecer? Hay que tener un número en la cabeza, un objetivo, Definirlo. definirlo y por qué, y un racional de por qué quiero llegar a ese número. Entonces, y puede ser, si yo quiero escalar,
porque quiero lograr economías de escala y hay un punto de equilibrio donde yo sé que sobre esto voy a poder tener una operación más eficiente. Esa puede ser una opción. O yo quiero escalar, ¿por qué? Porque de alguna u otra forma quiero validar de que yo puedo manejar esta cantidad de propiedades con esta estructura. De alguna forma para poder iterar sobre eso y poder, o sea, hoy en día yo siempre pensaba, le dices, mm, por, por, por trabajo me toca mucho ir a Sao Paulo. Yo creo que la oportunidad es enorme. Entonces yo creo que el siguiente paso es, bueno, ¿cómo podemos establecerlo en Sao Paulo? ¿Cómo hacer lo mismo que está acá, hacerlo en Sao Paulo? Porque yo creo que la oportunidad es muy grande. Entonces hay una idea, hay que tomar una decisión. Esto es algo que lo comento porque es una idea, una decisión, pero tiene que haber un plan. No hay que llegar y ir a Sao Paulo y bueno, ¿y qué voy a hacer? Hay que tener un plan estructurado de cuál va a ser nuestra estrategia para operar en ese lugar. Entonces hacer un benchmark, cómo van a ser los primeros contactos, con quién nos vamos a juntar, cuántas reuniones. Al principio cuesta decir, bueno, hay que tener reuniones. Ok, mínimo 3 reuniones a la semana. Tenemos que salir a buscar esas 3 reuniones a la semana para poder terminar la semana y logramos 2, logramos 3 o no logramos ninguna. Y sobre eso volver a iterar. Me gusta la visión de tener un plan siempre, que lo que no es medible no es mejorable. Exacto, lo que no se mide no se mejora. Y con respecto, bueno, para las personas que te vienen recién conociendo, ¿cómo definirías a qué te dedicas y cuál es el corazón de tu negocio? Si lo pudiera escribir en palabras simples, yo soy un apasionado porque las personas vivan una experiencia única, que las personas estén felices. Yo soy la persona, o sea, mi mayor felicidad es cuando hay una persona que se hospeda en alguno de nuestros departamentos. Para los que no nos conocen, lo que nosotros hacemos es operamos departamentos de renta corta, de los cuales los hemos ido adquiriendo algunos y en otros casos los arrendamos y los subarrendamos bajo esta modalidad. Así es como partió y hoy día eso ha migrado y ha logrado entregar una experiencia más completa, principalmente asociado a todo lo que es el esquí, el mundo de la nieve. Y ahí, bueno, eso ha escalado bastante, se ha vuelto mucho más complejo, mucho más entretenido, pero ahí también es donde yo puedo agregar más valor. Porque al final es distinto el valor que tú agregas alojando a una persona, que es muy importante, porque, o sea, hay mucho que hacer ahí. Desde cómo lo acompañas, desde cómo lo haces sentir, desde la experiencia del departamento en sí, de asegurar de que esté en óptimas condiciones, pero es de todo el acompañamiento, que es como la vida del huésped, desde que reserva hasta que se va. Desde cómo te comunicas, cómo es tu primera interacción con el huésped, cómo te comunicas durante su estadía y después cómo le pides de forma cercana, por favor dame un feedback, dime cómo me sigo mejorando. Y a veces te van a decir, no, sabes que me fue increíble, súper bien. Gracias, pero estoy seguro que hay algo que me tenés que decir. Mm, Y eso es lo que quiero recibir de ti, porque eso para mí es lo más valioso. Y yo sé que, y eso es, para mí es el corazón del éxito de una compañía. Porque al final, imagínate lo difícil que es decirle a alguien que no conoces, que en este caso puede ser una relación entre huésped y anfitrión, decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? No me gustó que los baños estuvieran sin ventilación. O que, pucha, la sábana no era la que esperábamos. A veces hay personas que se les hace más fácil, pero no es fácil entrar en conflicto con alguien que no tienes confianza. sí. Si yo tengo confianza con alguien, si es mi amigo, yo no tengo problema en entrar en un conflicto, es un conflicto sano. Porque yo puedo entrar en ese conflicto porque hay una confianza construida. Cuando no hay una confianza, entrar en conflicto es muy complejo. Entonces, lograr que tu huésped entre en confianza para que después te ayude a seguir mejorando, yo creo que esa es la clave de que esto pueda ser exitoso. Y es algo que constantemente estamos construyendo. O sea, tenemos que ganarnos la confianza de nuestro huésped en el periodo en el que se queda para que después nos diga cómo mejorar. Y que nos diga a nosotros, y lógicamente en las distintas plataformas que puedan mencionar que la experiencia es propositiva. Es muy disruptivo eso, porque por lo general, bueno, en la renta corta uno busca que la persona que se queda, por lo menos lo que me pasa a mí, que le guste el lugar, que le guste cómo está bonito, Sí. pero tú estás yendo más allá, ¿sí? Ya formar casi una relación de confianza para para que te critique. Exacto, para que me pueda criticar, porque es la única manera de yo poder mejorar y de yo poder entender bien qué es lo que está pasando. Y ahora, lógicamente, hay distintas formas de criticar. Si yo genero esa relación de confianza, ¿qué va a pasar? Me lo va a poder decir a mí
por teléfono, o no a mí directamente, pero a alguien del equipo por teléfono, por un WhatsApp, por una relación más cercana. Pero eso es mucho más difícil para él que dejar una crítica como anónima en una publicación. Entonces yo también tengo que evitar eso. O sea, si él quiere que me quiere criticar, yo voy a ser el primero en escucharlo y en agradecerlo. Pero es difícil hacerlo hablando con una persona por teléfono y mucho Sí. más difícil en persona. Entonces por eso necesito esa relación de confianza. ¿Qué es lo más fácil que puede hacer un huésped? Sin confianza, sin una relación, no todo perfecto. Y después la reseña te pone pésima experiencia, un desastre, pasó esto, esto, esto. Y tú decís, pucha, ¿por qué nunca me lo dijo? Eso es lo que no puede pasar. Si puede pasar que hayamos tenido un problema, imponderables siempre van a ocurrir. Pero que me lo diga, yo lo voy a agradecer, me voy a asegurar de que no ocurra. Pero que no, si eso queda reflejado en una calificación, que muchas veces son como bien de carácter anónima, donde no tienes eso, es lo que tenemos que evitar. Me gusta esa mirada, que también es de alguna forma comerte tu ego, porque por eso en sí, sí, ya pues, bueno, tu ego se alimenta con la cantidad de estrellas. Exacto. eh, y buscar la crítica, buscar el que te digan en qué estás fallando, es, a pesar de estar haciéndolo bien, es valorable, es súper valorable. Sí, no, yo creo, o sea, bueno, yo creo que tocaste un tema clave, que yo creo que el éxito de cualquier negocio, el éxito de cualquier persona, es el ego. O sea, yo creo que el ego al final hay que dejarlo de lado en cualquier discusión, en cualquier conversación. Si no, eso te puede llevar a un fracaso de forma muy estrepitosa. Entonces, Mm. creo que es algo que yo soy muy consciente y hay que abordar siempre los problemas con la humildad y en nuestro negocio siempre, siempre, siempre el huésped tiene la razón. Siempre, eso indudable. Yo realmente estoy seguro que ninguna persona, ningún huésped, nadie que arrienda un Airbnb dice, hoy día voy a pelear con el anfitrión. Nadie se levanta diciendo, no, hoy día le quiero hacer la vida imposible. Si la persona viene y tú tuviste un conflicto en esa persona, la persona, o sea, de partida se está desgastando, o sea, te está informando, o sea, solamente puedo agradecer y decirle, te encuentro toda la razón y voy a hacer todo para mejorar tu experiencia. Pero nadie parte con esa predisposición de, o sea, algo le pasó a él. Tuvo fricción en el check-in, el departamento no era lo que esperaba, quizás las fotos demostraran otra cosa, mayor amplitud y quizás, pucha, se sintió decepcionado. La limpieza no fue la adecuada. Entonces, quizás la ubicación, él pensaba, y hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero lo entiendo, o sea, él realmente, o sea, tenía una expectativa y hoy día no estamos pudiendo cumplir su expectativa. Entonces, ahí hay que acompañarle y entender bien, ok, aquí estamos nosotros para soportar esto, para apoyarte y entender bien cómo hacemos que tu experiencia sea la mejor posible, entendiendo las dificultades que tenemos en este momento. Oportunidad de mejora siempre. Siempre, siempre. Suscribirte nos ayuda muchísimo más de lo que crees. No es solamente un número que crece, es tu ayuda directa a que podamos seguir invitando a personas influyentes. Así que si es que aún no lo has hecho, hazlo. Y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Has hablado harto de la mentalidad. Has hablado harto de la mentalidad y me gusta tu visión que a pesar de que eres arriesgado, también eres muy, no quiero decir cuadrado, Estructurado. pero sí estructurado. Sí. ¿Cómo fue tu mentalidad cuando recién comenzaste? Porque de, sí, está bien, te empezó a ir bien, tal vez tuviste alguna propiedad, pero la mentalidad no desde el inicio, porque al inicio siempre uno parte motivado, pero ya cuando pasa un año, pasan 6 meses, te das cuenta que ya la operativa no es tan fácil. ¿Cómo te empujas a ti mismo cuando tal vez ni siquiera tú sabes si esto va a resultar o no? Es muy buena pregunta. Yo creo que al final, hoy en día, no sé, siempre hay una incertidumbre de no saber hasta cuándo va a durar esto. Donde hoy día el negocio de renta corta es un negocio que en Chile la oportunidad es grande y está ahí. Pero hay otros países, como Barcelona, por ejemplo, que hoy día están con un problema regulatorio que está impidiendo, no solo impidiendo que existan nuevos Airbnb, porque eso ya ocurría antes, sino que hoy día están impidiendo que operen Airbnb.
Entonces, siempre está ese miedo de decir, bueno, yo estoy empujando energía, recursos, todo para un proyecto y hay veces que hay ciertas cosas que pueden escapar de tu control y que de alguna u otra forma pueden impactar en la vida de tu negocio. Sí. Lo que tienes hoy puede desaparecer mañana. Entonces, yo creo que esos siempre son riesgos, hay que conocerlos, hay que saber que existen y entender bien cómo mitigarlos de buena forma. Entonces, ¿por qué? De lo contrario, uno no podría dormir. O sea, no podríamos dormir y estaríamos constantemente onda, con aprensiones, con miedo, etcétera. Entonces, yo creo que sí o sí hay barreras mentales, sí o sí depende de uno, de mí, de ti, de cualquier persona que nos esté escuchando, como ir a buscar esos grandes hitos y eliminar esas barreras mentales y yo creo mucho en la capacidad del ser humano, en la capacidad de crear equipo, en la capacidad de realmente lograr un impacto en las personas, en las cosas que uno hace, en esa pasión. Pero he visto que muchas personas tienen esa misma idea, esa misma ambición, esas mismas ganas, pero cuando lo quieren llevar a la ejecución es muy distinto. Como que al final yo siempre he dicho que los dueños de las ideas no son los que la dicen, son los que la hacen. Entonces yo he estado en muchas instancias con muchos amigos y te morí la idea buena y me dan ganas de hacerlas todas. Y no el que la diga es el dueño, sino el que la hace va a ser el dueño. Pero ese camino, desde la idea a la ejecución, yo creo que es un camino que no es fácil. Y hay que tomar riesgo, acotar los riesgos, mitigar ciertas aprensiones, pero hacerlo bien, hacerlo de forma estructurada. Y medirlo, porque si no lo medimos, no lo vamos a poder mejorar. Sí, la implementación es lo difícil. Es lo muy exacto, yo creo que eso es lo difícil. Entonces, eso es lo más complejo. Ignacio, ¿y hay algún momento de este camino que fue duro, que haya sido de verdad algo que te afectó, pero piensas que era necesario? Bueno, nosotros venimos operando este negocio hace varios años. Hoy en día te diría que hay una mucha mayor competencia. Creo que llegamos mejor preparados a un contexto que está mucho más desafiante. Hoy en día hay más Airbnb, hoy en día tenemos una demanda muy grande en invierno, principalmente de brasileros, en verano de argentinos, pero que también son demandas que son más estacionales, más macroeconómicas. Hoy en día, entonces al final uno queda muy expuesto. Entonces la forma de hacer que esto sea sostenible es capturar clientes que vengan de forma recurrente, tratar de lograr como una base instalada de personas que ya te conozcan y que constantemente quieren estar contigo, Mm. para no estar tan expuesto a distintas otras externalidades. Entonces, sabiendo ese contexto, hemos tenido que lograr hacer una operación onda muy eficiente, en el sentido que, como yo siempre digo, como al hueso, o sea, operar que cada recurso, cada persona que hoy día trabaja con nosotros tenga una meta muy clara, un indicador muy claro y poder medir la gestión de cada una de las personas. Porque realmente estamos todos así a 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto desafiante y necesitamos surfear esta ola para, para poder lograr el éxito que sea sostenible en el tiempo. Yo creo, en mi visión, quizás estoy equivocada, que yo creo que los Airbnb están entrando en una etapa de mayor profesionalización y van a haber muchos anfitriones que en el tiempo van a desaparecer. ¿Por qué? Porque los márgenes se están acotando, porque este es un negocio que cada vez se está migrando más de volumen. Hoy en día yo veo personas que tienen 1, 2, 3, 4 Airbnb y está bien operarlo. 4 Airbnb te diría que ya es complejo, ya tiene interacciones, ya se genera un trabajo. Y con márgenes estrechos ya van a llegar y ya sabes que ya no estoy dispuesto a tener todo esto por este ingreso. Entonces esto va a tener que ser algo mayor de volumen. Entonces hoy en día está muy atomizado esto. Entonces yo creo que eso va a ir migrando. Bueno, dicho eso, dicho ese contexto desafiante, hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles. ¿Por qué? Porque la empresa comienza a tener una personalidad, una vida propia. Necesita tener objetivos propios y que ya no pasan por los objetivos de Ignacio ni de la Isi, que es mi señora, que trabajamos muy en conjunto en esto, o sea, solo palabras de admiración para ella. Tampoco pasan por las ambiciones o las metas que tenían otras personas que trabajan con nosotros. Hoy día la empresa tiene un objetivo y tiene que ir a lograr ese objetivo. Y eso me ha llevado a tomar decisiones difíciles, como dejar de trabajar
con personas de mucha confianza, incluso con personas de familia, pero que en este punto de inflexión no es lo mejor para la empresa trabajar con esa persona. La empresa necesita escalar, necesita otros procesos, necesita estructura. Y eso yo creo que es lo más complejo, porque siempre hay vínculos, siempre hay emociones, pero hay que dejar eso de lado. ¿Por qué? Porque aquí estamos. Y cuando yo hablo de la empresa, no quiero que se figure como la empresa. Para mí la empresa es inconscientemente nuestros huéspedes. O sea, yo hoy día aquí estoy por nuestros huéspedes, por entregarle la mejor experiencia a ellos. Por hacer de ellos una experiencia única, que ellos salgan y digan, qué bueno estuvo esto. O sea, realmente como que podamos vibrar y que ellos digan, en verdad, gracias. Volvería. Volvería, exacto. Eso es lo que buscamos, volvería. Me gusta la visión que tienes, que hablas de tu empresa, pero siempre pensando en tu huésped, no pensando en las 5 estrellas, no pensando en escalar, no pensando en que quiero más propiedades, sino que pensando en que quiero que se vaya contento. Exacto. Sí. Sí, creo que la clave de cualquier negocio es entender bien por qué nace, por qué existe este negocio. Y nosotros existimos para brindarle una experiencia a nuestros huéspedes. Sin ellos, nada existe. Todo el resto no existe. O sea, nosotros, nuestra razón de existir son nuestros huéspedes. Entonces, eso es algo que yo he empujado mucho hoy día en, en el equipo, con las distintas personas con las que interactuamos, porque al final ellos son o sea, nuestra razón de existir. O sea, todo el resto, o sea, nosotros existimos gracias a ellos. Entonces, una vez que podemos asegurar una condición de éxito para los huéspedes, tenemos que entender bien cómo nos vamos a organizar para asegurar de que eso ocurra. Y ahora yendo hacia lo operativo, lo duro, ¿qué le dirías a esa persona que tal vez no tiene mucho dinero, no tiene mucho para empezar, pero quiere empezar en Airbnb, quiere empezar con la renta corta? ¿Qué acción concreta puede tomar hoy o mañana Sí, para comenzar, pero bien? perfecto. Sí, yo creo que si lo puedo resumir en una palabra, es autorizarse. ¿Qué significa eso? Cuando una persona, a nosotros nos pasó que el Airbnb tiene muy pocas barreras de entrada. O sea, tú puedes ir a arrendar una propiedad y subarrendarla. Y quizás la puedes arrendar hasta amoblada. Pero al final, ¿cuál van a ser las barreras de entrada? Va a ser amoblar un departamento y pagar una garantía. Pero con eso ya vas a poder tener una propiedad para operar. Porque así es como lo hacemos nosotros. Nosotros no administramos propiedades, o sea, si administro propiedades de tercero, yo la arriendo, le garantizo ante todo evento su arriendo y yo opero esa propiedad bajo el modelo de renta corta. No suba rentas. Exacto. Pero muy distinto a otro tipo de operaciones desde que al final el riesgo es compartido. Tú me entregas tu propiedad, yo la opero y un porcentaje de los ingresos es para mí y el resto es para ti. Eh, ¿No? Yo creo que es muy distinto. En nuestro modelo, yo creo que los márgenes son mejores, pero el riesgo es mayor. Sí, porque a la persona le está A la asegurando. persona le asegura sus ingresos, a la persona no le importa. Y yo le digo a la persona, los beneficios de Airbnb no es un uso intensivo, se usa prácticamente muy poco la cocina, hay una limpieza constante, nos preocupamos de que el departamento siempre se tiene que mantener en perfectas condiciones. La persona puede ver el anuncio. La persona puede, el dueño, el propietario puede visitar la propiedad cuando quiera. Si nos avisa con tiempo, nosotros podemos asegurar de que pueda ir y ver su activo, de que no se está deteriorando. Entonces creo que tiene muchos beneficios. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno quiere y empieza a tocar puertas, te das cuenta de cuando tú le dices, oye, quiero arrendarte. Oye, qué bueno, Ignacio, me encantó tu arrendatario, me encantaría tu arrendatario. Ay, qué bueno, sí, bueno, y te cuento un poco qué es lo que quiero es arrendarlo para operarlo en Airbnb. Y no sé qué pasa en Chile, pero que automáticamente te transformas como en un demonio para esa persona. Te dice como, no, o sea, ¿quién va a venir a mi departamento? O sea, esto va a ser fiesta, o se lo van a usar por hora, o sea, qué desastre, o sea. Y si no te dicen, no, ¿por qué haría eso? Para eso lo hago yo. Entonces, y ahí uno dice, puta, y tratar de explicar y entender. Y ahí lo que les digo hay que autorizarse. O sea, de partida, la otra persona no te importa lo que pasa a ti. Tú lo que te importa es la otra persona. La otra persona tiene un departamento en arriendo porque hoy día tiene una vacancia. ¿Cuáles son sus opciones? ¿Eres tú la mejor opción? Yo creo que sí. Eres la mejor opción. Mm. ¿Por qué? Porque va a operar un departamento, va a asegurar que se mantenga siempre en perfectas condiciones. Puede visitarlo cuando quiera. Les está asegurando un arriendo ante todo evento.
tiene un sistema estructurado. Entonces, y al final tiene como garantías, como avales. O sea, en este caso, yo la hice, o sea, hay solvencia. Entonces, el riesgo está mucho más diversificado. O sea, al final, si yo arriendo como una persona que trabaja, pierdo mi trabajo, quizás se me pone más complejo. Hoy en día esto está diversificado, o sea, el riesgo es Claro. mucho más Sí, brutal. es bueno verlo de esa forma, porque, claro, una persona puede verlo, voy a arrendarle a una persona que tiene un trabajo estable, pero es su fuente de ingresos, Exacto, su fuente de ingreso. versus la empresa que tiene Y varias fuentes varias de fuentes de ingresos. ingreso, está un riesgo mucho más diversificado y puede cumplir su compromiso. Entonces, y ahí es donde digo, ¿por qué es autorizarse? Porque al final las personas, o a mí me pasaba, para hablar de las personas, yo pensaba que cuando a mí me arrendan una propiedad, para yo arrendarle la propiedad a mí me estaban haciendo un favor. Entonces, de repente incluso firmaba muy malos contratos pensando que gracias me están haciendo un favor. Cuando eso no es así. O sea, aquí yo tengo una propuesta de valor que quiero entregar y me autorizo y bueno, y esto es lo que yo te voy a ofrecer. Y autorizarse y estar dispuesto a perder. Estar dispuesto a perderlo, a que te digan que no. Pero estar dispuesto y bueno, y si no es él va a venir otra persona. Pero eso es lo más importante. Aquí, o sea, estamos operando y eso va a pasar con las administraciones, pero al final, oye, aquí estamos operando un negocio, o sea, que hemos construido, hemos creado y que hoy día crea valor. Entonces hay que partir de esa base. Entonces, si le puedo decir a alguien, como un consejo a alguien que quiere tener un side business, un ingreso secundario, primero, eliminar todas las barreras mentales. O sea, esto es llegar y hacerlo. Porque se puede hacer y es algo que ya la gente lo está haciendo. Yo cuando veía esto es algo que ya lo estaban haciendo. No es algo disruptivo, no es algo nuevo, es algo que se ha estado haciendo. Yo voy a hacer lo mismo que otros ya están operando. Quiero hacerlo mejor, quiero hacerlo bien y quiero hacerlo de forma escalable. Entonces, eliminar todas esas barreras mentales. Y segundo, autorizarme. De autorizarme en decir, oye, esta es mi propuesta y está bueno y estoy bien. Y yo no estoy haciendo. Los favores en una negociación no existen. Yo sí, si yo tengo una persona que quiero, a un familiar, un amigo, sí o sí te puedo hacer un favor. Yo te puedo hacer un favor y tú me dices, oye, Ignacio, ayúdame con esto y yo te voy a ayudar. Porque hay una relación, hay emociones y hay un vínculo. Pero en una negociación nadie hace un favor. En una negociación los favores no existen. Entonces hay que partir de la base de que los favores no existen. Esto es una transacción. Nosotros estamos acá porque sí, yo necesito algo de ti, pero tú también necesitas algo de mí. Es un intercambio. Es un intercambio. Entonces, partir desde esa base y estar dispuesto a perder. También, otra cosa que me llama mucho la atención es que llevan bastante tiempo, has crecido muchísimo, pero ¿cómo lograste que no se te viniera todo encima cuando empezaste a crecer? Porque, claro, genial, tengo una propiedad, empiezo a subarrendar, me está yendo bien, pero después de la quinta, sexta, tú hablaste de la cuarta, la décima, la 20, Exacto. ¿cómo logras de que después todo eso no se te venga encima? Porque tienes que Sí, responder. exacto. Sí, no, hoy día, bueno, son más de 25 propiedades más un negocio que opera más de 60 personas en la nieve, en la montaña, son distintas ubicaciones. Entonces, yo creo que eso de partida, de que no se va a romper, es mentira. Las cosas se van a romper y va a tener problemas. Y es parte de lo que va a ocurrir. Yo no creo que exista una fórmula del éxito para poder escalar sin romper en el camino. Pero esas son decisiones. Entonces yo acelero, escalo, freno, me vuelvo a parar y volvemos a acelerar. Entonces, y eso también viene en la etapa en la que se encuentra la empresa. Yo creo que en algún momento tienen que haber etapas de hipercrecimiento. Entonces, de crecer, crecer, crecer y romper. ¿Para qué? Ir reconstruyendo. Pero no es... y yo creo que eso es muy análogo a cualquier empresa. O sea, al final hay que crecer, vamos a romper, pero para crecer. ¿Por qué? Porque una vez que crecemos, el volumen es mayor y eso hace que todo esto se vuelva más atractivo. Entonces, y luego de que este volumen ya sea importante, atractivo, tú también vas a poder brindar una operación más sostenible, más estructurada para soportar ese volumen, como para soportar esa mayor demanda. Pero yo creo que es un error, o la forma que yo lo veo, es un error como estructurar una operación
que yo creo que es la clave del éxito para soportar una nueva demanda. ¿Por qué? Porque puede que esa nueva demanda nunca llegue y te gaste con una estructura quizás poco eficiente. Número dos, porque tener el Excel aguanta mucho. Yo siempre digo eso, Excel aguanta mucho. Entonces yo digo, con esto vamos a estar listos. Pero cuando le llegaste a la ejecución, había un montón de puntos ciegos que nunca viste. Sí. Entonces al final yo creo que la parte de esto es iterar, crecer, romper y volver a estructurarte, volver a rearmarte, volver a tomar aire. Es como, vamos de nuevo. Y ahí volver a crecer. Entonces siempre tener esa mentalidad o estar preparado de que sí van a pasar las... Exacto. Sí, hay que estar dispuesto a que van a pasar los problemas. ¿Y por qué también está importante? Porque si no también después ya empieza un tema de frustración, de que, pucha, yo pensé que esto iba a ser distinto. O sea, yo sé, o sea, partir de la base de que los problemas van a ocurrir. El problema es cómo tener un plan estructurado y el problema puede ocurrir una vez, dos veces, pero no tres veces. Si ocurre tres veces es porque hay un problema mayor, es un problema estructural. Entonces, Mm. algo ocurre una vez, dos veces, ya tres veces no puede, o sea, ya es inaceptable. Entonces, y ahí viene tomar decisiones difíciles, reestructurar el proceso, cambiar personas, pero yo creo que todos podemos equivocarnos. Y es parte y yo me equivoco 1.000.000 de veces y me equivoco todos los días. Pero lo importante es aprender con la humildad, decir, ok, nos equivocamos, ¿qué vamos a hacer distinto? Y asegurarnos de que eso no vuelva a pasar. Genial, genial. Me gusta esa mirada. Me gusta esa mirada. Y ahora, dentro de esa operación, dentro de todos estos errores, ¿hubo alguno que de verdad te dolió? ¿Hubo alguno que de verdad dijiste, "Pucha, esto sí que es inaceptable, no puede volver a ocurrir"? Yo creo que sin duda más que uno, sí han habido distintos eventos que han gatillado cambios importantes, tales como en muchas veces entregar el control de tu negocio. Yo creo que eso es algo que me pasó y nunca puede volver a pasar. Y me dolió mucho. Y cuando entrego el control de mi negocio, ¿a qué me refiero? No es que alguien esté operando esto, pero sí quizás confiar mucho, pensar que las cosas están andando bien y darme cuenta que no es así. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil, porque al final te genera una decepción muy grande, de que tú confiaste en un proceso, creíste, lo delegaste y nunca te enteraste. Y cuando te enteras ya es muy tarde. Entonces ya no hay opción de cambiar, no hay opción de mejorar. ¿Cuál es la opción? Hay que reestructurar. O sea, esto ya no está bien. Mm. Esto nunca debería haber pasado. Si yo me hubiese enterado en una etapa inicial, eso ya, o sea, podríamos haber hecho algo, podríamos haber movido piezas, podríamos haber reestructurado, podríamos haber hecho un montón de cosas. Pero el hecho de enterarte muy tarde hace que muchas veces los problemas sean como un poco más irreconciliables. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es un negocio muy desafiante que yo creo que es como muy similar. Yo respeto mucho, por ejemplo, el negocio de restaurantes. ¿Por qué? Porque tú entregas un servicio. Entonces, tu cliente final son personas que siempre constantemente van a estar ahí criticando tu comida, tu servicio, etcétera. Y la parte de atrás, quien entrega eso son también personas. Cocineros, garzones, anfitriones. Depende de mucha gente. Dependen de mucha gente. Yo creo que eso es lo más desafiante de un negocio así. Entonces, en nuestro caso también, nuestros huéspedes son nuestros clientes. Pero quienes operan este negocio son personas. Personas en el día a día, en terreno, en el equipo de limpieza para asegurar que tengamos la mejor limpieza. Personas que tienen que interactuar con nuestros huéspedes para asegurar que tengan la mejor experiencia posible, desde que reservan, interaccionan, el acompañamiento. Entonces, al final es personas por un lado y personas por el otro. Entonces, eso es, yo creo que es lo más desafiante de este negocio. Me llamó mucho la atención que fuera de cámara, cuando estábamos preparando el set, eh, hablaste justamente de la delegación que te gust- que de alguna forma u otra te llamaba mucho la atención de que no podías delegar todo. Perfecto, sí, o sea, al final yo creo que depende de la etapa en la que se encuentra la empresa, hay distintos tipos de involucramiento. Sí espero, hoy día estoy lejos de eso,
sí espero en algún momento tener una estructura cada vez más sólida, más robusta, donde yo poder delegar más. Pero al final, en la etapa en la que ya nos encontramos, que es una etapa de hipercrecimiento, donde queremos seguir creciendo, donde estamos construyendo, donde estamos buscando constantemente cómo agregar valor, yo creo que ahí no podemos delegar. No, hoy día yo no me siento en la capacidad de delegar. ¿Y por qué? No porque no sean las personas, no porque las personas no sean las correctas, sino porque al final la única forma de yo quedarme tranquilo y poder delegar es asegurarme que esa persona se levante y se acueste pensando en cómo mejorar la experiencia de nuestro huésped como yo hoy día la hago. Mm. Y eso es algo que se construye en el camino. Yo creo que eso es algo que es cultural y que es el sello de la compañía. Pero la cultura de una compañía no es lo que yo escribo en una frase, no es lo que yo pongo en una página web. La cultura es lo que realmente mueve a las personas que están trabajando acá. Y eso es algo que se construye en el tiempo. Y yo no le puedo exigir lo mismo a una persona que lleva un día o a una persona que lleva 3 años. Porque la persona que lleva 3 años, te aseguro que me he encargado de poder transmitirle que la razón de existir acá son nuestros huéspedes. Entonces nosotros tenemos que despertarnos y dormirnos pensando en cómo poder mejorar la experiencia de nuestro huésped. Entonces sí puedo delegar, pero ¿en qué etapa? En una etapa donde yo sé que hay una cultura que compartimos, pero no en una etapa inicial. Entonces uno cree, y yo creo que esto pasa mucho en muchas empresas, como de repente tienen como, uno ve incluso en el diario financiero, el gerente de tal lugar se mueve a tal empresa y te aseguro que no porque se movió, el CEO ahora está descansando, ah, qué rico, llegó este compadre, un especialista, ahora yo descanso. No, no, menos al principio, porque ahí es donde más caro te cuesta. Es curioso verlo de esa forma. Bueno, conversamos hace un par de días atrás que además de subarrendar, también remodelas algunas propiedades exclusivamente para Airbnb. Tengo dos preguntas para eso. La primera, ¿cómo las buscas? ¿En qué te fijas? ¿Que tiene que tener sí o sí cuál es la propiedad ideal para un Airbnb? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son esos detalles en los que te fijas? Esos detalles físicos o detalles de, por ejemplo, de interacción con la persona o detalles de qué poner en la descripción. Esa, eso me gustaría saber. Sí, bueno, yo creo que partiendo por la primera pregunta, yo creo que es como la analogía del carrito de completo, como de los hot dogs. ¿En qué sentido? Si yo tengo un carrito de completo y quiero que me vaya bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo haría? Claro. Buscar al que quiera comer completo. Exacto, o sea, buscar donde la gente tiene hambre. O sea, pararme donde la gente tiene hambre. ¿Estás seguro que si me pongo fuera a una fiesta a las 4 de la mañana con mi carrito completo, ¿estás seguro que me quedo sin stock en 2 segundos? Van a ser todas las personas después de la fiesta con hambre, pucha, tuvieron toda la noche, cemento. Entonces yo creo que eso es un poco similar al tema del Airbnb. O sea, al final, donde me ubico va a ser la clave del éxito, sobre todo si es que estoy comprando, porque quiere decir que algo, una inversión más a largo plazo. Entonces tengo que asegurarme de estar cerca de clínicas, cerca de lugares turísticos, Costanera Certe, Parque Arauco, como lugares como cercano a alta afluencia de público, cerca de parques. Entonces asegurar, o sea, yo creo que esa es la clave, de poder estar en el lugar correcto. Porque si no, yo creo que eso es más desafiante. Es un grave error. Como de repente, como probar en otros lugares que quizás no son los correctos. Entonces eso es como lo primero. O sea, saber bien dónde está. Y lo segundo, que digo, bueno, si remodelamos. De partida uno puede remodelar, hay una restricción. O sea, yo puedo remodelar, podría poner un jacuzzi en cada departamento. Entonces, pero hay una restricción presupuestaria para hacer que el negocio sea viable. Entonces, me encantaría de repente unos departamentos, hacer tremendas chorezas para poder lograr, pero al final esa inversión ya deja de ser rentable, porque si estoy invirtiendo mucho en una unidad, que al final el precio va a ser siempre lo más importante. O sea, nadie te va a pagar un sobreprecio
porque tú decidiste Mm. que poner manillas de oro iba a ser, o sea, increíble, pero una manilla de oro, o sea, hoy día lo que quiero es que abrir esta puerta, o sea, si es oro o si es metal, como que deja de ser relevante. Sin duda, una manilla de oro va a ser algo sorprendente, pero no sé si hay valor. Entonces, pensando como con esta restricción presupuestaria, yo creo que si puedo dar como un pequeño consejo es el papel mural para nosotros ha sido como un game changer, como algo totalmente disruptivo. ¿Por qué? Porque es un costo bastante acotado y, o sea, nosotros aquí estamos, aquí no hay ningún papel mural. Las personas quieren un papel mural. ¿Dónde hay papel mural? En restaurantes, en hoteles. Entonces, automáticamente te hace sentir de que esto fue realizado por una decoradora, una empresa de decoración, como que te sube el estándar. Como que ya dejaste de ser como la persona que pintó y trató de operarlo. Tú al poner papel mural automáticamente te pones en otro nivel, en un nivel como de mayor exclusividad. Y eso ayuda a la foto, Ayuda a la foto, a la ayuda a la decoración. experiencia, a la decoración. Y en nivel de costo te diría que se paga absolutamente solo. O sea, no es tema. ¿Por qué? Porque el papel mural aparte es un elemento muy bueno de decoración y que te llena mucho los espacios. Entonces después no tienes que gastar tanto en grandes decoraciones, en grandes cuadros, porque el papel mural ya hizo la pega. Eso es bueno. Sí. Buen tip. Mu- Buen tip, claro. Simplemente con el papel mural puedes definir espacios, puedes decorar simplemente con el color. Totalmente. ¿Y cuál crees que es el error que todas las personas cometen cuando comienzan a decorar algo que definitivamente mata la experiencia Ah, del cliente? yo soy como o sea, más allá del Airbnb, yo soy un fanático de las propiedades, de los inmuebles, de los bienes raíces. Entonces, no sé si te pasa que cuando uno sale, yo salgo mucho a caminar en las noches y veo siempre las luces encendidas de los departamentos. Y cuando las luces están encendidas, yo puedo ver cómo está dentro del departamento. ¿Cachai? Cuando si yo estoy afuera, oscuro y adentro tiene luz encendida, yo veo. Entonces siempre y veo y digo, este departamento tiene distribución de 3 dormitorios, 3 baños, la cocina está para atrás. Y empiezo a ver, y lo veo y digo, ay, no hubiese puesto esa decoración, pero bueno, entiendo por qué lo hizo, pero yo no lo haría. Digo, mira, sí, entiendo eso, pero no lo haría. ¿Y por qué? Porque las personas se enamoran de objetos. Las personas van a una tienda y dicen, qué lindo este objeto, y se enamoran de objetos. Y después, ¿cómo terminan? Metiendo llenos de objetos que no hacen ningún sentido entre sí en una casa porque se enamoraron de distintos objetos. ¿Cachai? Entonces, el grave error es que no hay que enamorarse de objetos. O sea, me pasa con mi familia, hace rato yo veo como un sofá precioso, carísimo, pero con unas dimensiones totalmente desproporcionadas para el lugar donde quería ser instalado. Pero ahí está ese sofá. Entonces, usando la mitad del espacio, ahí está ese sofá. O sea, el sofá es precioso, no tengo que decir. Pero tú te enamoraste de objeto, eso no es armónico con el lugar. Entonces, al final, yo siempre pienso, ¿por qué, por ejemplo, la gente o yo directamente digo, a mí me gusta el sur? Me gusta ir al sur. ¿Por qué? Porque me transmite paz, me transmite tranquilidad, estar en un lugar amplio, verde, un lago. Tranquilo. Pero yo creo que pasa algo muy similar con las casas. Las casas, ¿por qué una casa es mejor o peor que otra? ¿Por qué? Porque te transmite algo. Te transmite puede transmitirte paz, tranquilidad. Luces cálidas, luces bajas, como un lugar armónico, te transmite paz. Por otro lado, te puede transmitir orden. A las mujeres les pasa harto que quieren tener todo bien ordenado, todo bien organizado. Venir y que esté todo organizado. Buscar un concepto. ¿Me entiendes? Lujo, te puede transmitir lujo o éxito. Donde tú vives, si tú buscas que te transmita éxito, bueno, tratar de tener, como no sé, yo me imagino como un sitial de cuero, ¿cachai? Una mesa con colores sólidos, ¿cachai? Como sin tanto, como un lugar como bastante plano, como bien sobrio, pero como que te transmita como un éxito, como una especie de orden en tu vida, estructura, orden, un éxito en tu vida. Entonces yo creo que eso es lo que hay que buscar. Cuando uno remuela, uno tiene que buscar transmitir algo, y la propiedad empieza a tomar como una vida propia. Y el problema que ocurre es que la gente se enamoró de ese macetero, se enamoró de ese sofá, también totalmente desproporcionado, y tenían que hacerlo caer en 50 metros cuadrados, todo acá, y dijiste, wow. Entonces no es el artículo, es el contexto en general. Es un concepto, al final es como un concepto, y el error para las personas no se enamoran de objetos.
Mm. Como no se enamoren de objetos. Hoy día uno va al mall y hay lugares que son preciosos, pero te estás enamorando de objetos. Y hay que entender bien si es que eso en verdad hace sentido contigo. Mm. Sí. Buenísimo consejo, buenísimo consejo. Me gustó, me gustó. Y en cuanto a la experiencia, me gusta que ya siempre hablas de la experiencia del cliente. ¿Cómo pasaste de arrendar propiedades nomás, de buscar eh, un lugar bonito para que la persona se quede cómoda, para que duerma, que pase un rato ahí, a la experiencia en general? ¿Qué te hizo pasar a ese plano? Para ser súper, súper directo, yo creo que no es algo que buscamos, sino algo que se nos dio. Nos pasó que directamente, o sea, para los que nos están escuchando, Santiago está ubicado a 1 hora de la cordillera de los Andes. Tenemos centros de esquí únicos. O sea, en, en el verano de Estados Unidos, en el verano europeo, se esquía en Chile o en Nueva Zelanda, con condiciones muy distintas porque Chile es un gran punto de esquí. ¿Por qué? Porque está a una montaña a 3.000 metros de altura, estás a 1 hora y 20 del aeropuerto internacional, con vuelos directo desde Madrid, directo desde Miami, directo desde Nueva York, directo desde Denver. Entonces, al final, de partida es un lugar muy estratégico para realizar un deporte como el esquí, con condiciones óptimas. Porque a veces nos quejamos que quizás siempre nos gustaría que cayera más nieve, pero acá cuando nieva, la nieve se mantiene mucho tiempo, estamos a una gran altura y tenemos muchos días soleados, entonces es una grava que era acá. Entonces eso lo hace ser muy atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos arriba, en la montaña, te das cuenta de que el servicio es muy paupérrimo. ¿En qué sentido? O sea, hay un par de hoteles, está el Hotel Valle Nevado, con unos precios muy altos, pero sin preocuparse del huésped. ¿Por qué? Porque la demanda es tan alta que como que pueden descansar en eso. Pero realmente, o sea, la experiencia es mala, es paupérrima. No tenéis servicio, o sea, tú arrendaste de bien cómo llegar. Si imagínate a alguien sin conocimiento llegar a 3.000 metros de altura, sin conocer el camino, sin conocer las condiciones, con un montón de incertidumbre, y tenéis que, bueno, ver bien cómo llegar. Después llegaste allá, está todo bien colapsado, hay un servicio súper poco exclusivo, quería ir a buscar tu equipo, hay que hacer una fila de 2 horas. Entonces al final yo vivía, o sea, yo era parte de ese huésped muy disconforme. Entonces al final decía, realmente no puedo creer que tenemos algo único y tan poco, tan mal administrado. Y, y con un motivo que era muy transparente, o sea, y en los restaurantes siempre son como medio pelo, oye, pero se puede hacer Si mejor. es tan caro, por Exacto, qué este porque servicio? este servicio se puede hacer mejor. No, bueno, pero es que mira, si tú no estás ahí, esta cuestión igual lo va a llenar alguien más, como, descansar. Mm. Pero eso no, entonces ahí yo dije, no, o sea, esto está mal. Entonces ahí yo dije, bueno, hagamos algo realmente como a mí me gustaría que lo hicieran, o sea, como a mí me gustaría vivirlo. Y hagamos algo integral, algo que desde que tú reservaste con nosotros, de partida te vamos a garantizar las mejores condiciones de seguridad. O sea, nos vamos a encargar desde que tú aterrizas, te vamos a posicionar en la montaña, tú no vas a estar preocupado absolutamente de nada, vamos a asegurar de llegar a ese punto, te vamos a estar recibiendo, pucha, en un lugar muy agradable, muy cálido, donde vamos a entregarte todas las comidas, un servicio de gastronomía, donde vas a probar los mejores vinos de Chile. O sea, Chile hoy día es un referente temas vinícola, tenemos un montón de comida de mar, entonces al final es como, oye, aprovechemos de capturar todo eso que ya existe para posicionarlo en un lugar. Y si todo eso más sencillo lo pone a 3.000 metros de altura, creo que es algo único, porque algo que hoy día nadie lo está haciendo. Sí, Entonces la oportunidad es muy grande. sí. Me gustó también que en una conversación que tuvimos hablaste de que el turista, cierto tipo de turista tiene muy poco tiempo. Exacto, muy poco tiempo. Tiene muy poco tiempo y Chile tiene mucho que ofrecer. Exacto. Y tú estás tratando de que pueda disfrutar de lo más posible en el menor tiempo posible. Como ejemplo bien práctico, en Estados Unidos son 2 semanas de vacación al año y que tienen un ingreso, un PIB per cápita mucho mayor al de Chile. Son 2 semanas. O sea, si yo tuviera 2 semanas y tengo ingresos al final, mi tema no es mi disposición a pagar, es que tengo poco tiempo. Entonces quiero aprovechar que ese tiempo, maximizar mi experiencia en este tiempo agotado. Entonces esa es la persona que queremos capturar. Decir, ok, con nosotros va a poder tener una experiencia única.
realmente única y vamos a maximizar que tu tiempo sea solo tiempo de calidad. Entonces ese es como un poco el concepto. Y ahí es donde hemos migrado a una experiencia que es el lujo. Entonces, Sí. esa fue un poco la visión de entender bien, ok, vamos a ir a buscar ese cliente de lujo y también en un contexto que está ahí en la montaña, entonces eso existe, se da. Me gustaría seguir hablando de ese tipo de cliente, el cliente exclusivo. Sí, cliente de lujo. ¿Cómo, qué es lo distinto que tiene del cliente eh, común, por decirlo de otra forma? ¿Qué es lo que tiene este cliente que no todos vemos? El cliente de lujo, como por ponerle un nombre, como un cliente de lujo, yo creo que es un cliente que viene a vivir experiencias. Entonces, está mucho más enfocado en la experiencia, en las relaciones que él crea, con las personas con las que interactúa, en qué es lo que tú le puedes ofrecer. Eso es lo que a él le preocupa. Es distinto al otro cliente, que es un cliente como más masivo, que va a hacer uso de un bien y después va a hacer otro uso. Entonces, al final, como que al final el cliente más masivo tiene que garantizar de que el bien, en este caso, la propiedad que arrienda en temporadas cortas, se mantenga siempre en óptimas condiciones, en perfectas condiciones. Limpieza, que todo funcione correctamente, que no tenga ningún evento durante su estadía. Versus el cliente de lujo, el cliente de lujo valora las interacciones. La experiencia. Valora la experiencia. Esa interacción desde que tú puedas acercarte a él, recibirlo, acompañarlo en el trayecto, conversar con él. O sea, a mí me pasa que a mí me encanta, o sea, me encanta ser mi huésped. Entonces yo muchas veces me siento en la mesa y compartimos la historia y comparto las distintas experiencias, porque al final esas son como como los grandes highlights, los grandes hitos que ocurren durante esa experiencia. No es si es que el colchón era súper premium o si teníamos un topper de pluma, como Mm. eso deja de ser relevante. Aquí lo que es relevante es la conversación, la experiencia, compartir una buena botella de vino y entender por qué todos estamos reunidos ahí ese día, de dónde son, o sea, personas de totalmente de distintas partes y hoy día estamos todos en una misma mesa. Como compartir esa experiencia y todo eso con un buen servicio hace que todo esto sea realmente inolvidable. Curioso. Es curioso porque uno tendría a pensar que el cliente más exclusivo, Más eh, introvertido, como más alejado. claro, estaría buscando justamente el lujo. Una sábana de primera calidad, un colchón exclusivo, un lugar hermosísimo, pero realmente lo que está buscando, obviamente esta calidad, pero también la experiencia, cosas que no podría vivir en su día a día. Exacto. No, o sea, eso lo puedo garantizar. ¿Y por qué? Porque también este cliente como premium de lujo que está en la nieve en sí son condiciones muy adversas, o sea, condiciones climáticas adversas, está ahí en un lugar mucho más aislado. Entonces muchas veces este cliente ya sabe, como que viene como con un mayor conocimiento de esto. Y que es muy distinto a un cliente que va por primera vez y que va a subir arriba y va a pensar que, bueno, ¿dónde está el Hilton, el Sheraton, el Hyatt? Como, bueno, eso no existe. Entonces, como que ahí hay un conocimiento previo de lo que él espera. Entonces, y por eso yo creo que el cliente lujo es un cliente que a mí me ha sorprendido positivamente, porque valora cosas que muchas veces no tienen un valor económico, sino que él valora realmente poder tener una relación cercana, poder sentirse como ser parte. Esa es la respuesta, ser parte de algo, como que sean parte. Mm. Sí, son parte de toda esta experiencia. No, en verdad, o sea, hemos tenido una gratísima, o sea, sorprendentemente grata experiencia en la montaña. Increíble. Y bueno, tú hablaste de que la montaña es obviamente remoto, hasta no, no tan cerca como ir a la ciudad, tener un Airbnb en Santiago Centro, en Providencia, pero ¿cómo logras gestionar toda esta experiencia? Porque tiene muchas aristas, no es solamente quedarse, es también la comida, Sí. es también ir a buscarlos, tú los llevas en helicóptero, eh, el mismo tour. Son muchas cosas y todas distintas, más allá de simplemente
el alojamiento. Correcto, sí. ¿Cómo se organiza todo eso para que no se te vaya de las manos? No es fácil, no es fácil y a veces cuesta, son noches sin dormir, como que no quiero transmitirte que es una clave para el éxito, que existe una receta, como que es, si tú sigues estos pasos, vas a ser exitoso en esto. Eso la verdad no es así. Pero ¿qué te puedo decir? Dos cosas. Lo primero, ahí es donde sí tienes que tener un equipo sólido, un equipo estructurado. O sea, yo no puedo, una persona no podría hacer todo esto. Entonces ahí tienes que ir construyendo los cimientos de una operación y entender bien quiénes son las personas con mayor facilidad para cada una de esas funciones. ¿Quién es la persona que va a estar? Porque al final uno dice, bueno, en la cocina. O sea, la cocina no solo tenés que cocinar, porque la cocina como tal, el cocinar, te diría que deja de ser relevante cuando tú sales y con una sonrisa y hola, oye, les cuento un poco, hoy día vamos a comer esto, qué les sirvo, cómo lo atiendo. O sea, la comida ya pasa a segundo plano, o sea, es entender bien esa cercanía, cómo interactuar. Entonces, esas son como poder identificar a las personas que pueden cumplir esa habilidad. Por ejemplo, las personas que se encargan de transportar a los huéspedes. ¿Qué es lo que esperaría una persona que, si yo voy a otro país, qué esperaría una persona? Quizás ahí no esperaría una persona muy sociable, o sea, vengo cansado de un viaje, no quiero. Pero ¿qué esperaría una persona extremadamente responsable? ¿En qué sentido? Que por ningún motivo vea el celular mientras maneja. Que es una persona muy, muy cuidadosa al manejar, al transportarte. O sea, si está yendo a la montaña, donde son 39 curvas, o sea, tengo que asegurarme de saber quién es la persona correcta para eso. ¿Me entiendes? Bueno, el tema, estamos operando el esquí como con un helicóptero, bueno, que lo importante ahí es garantizar medidas de seguridad. O sea, asegurarnos de que las medidas de seguridad sean las mejores de la industria. O sea, que el helicóptero, o sea para este deporte. O sea, hay distintos tipos de helicópteros, entonces hay que garantizar. Y muchas veces, como un poco en esta intención de vender y de capturar esa demanda, uno cae, bueno, no es el óptimo, pero igual funciona. Bueno, eso no. Nosotros si queremos hacerlo bien. ¿Por qué? Por nuestros huéspedes, porque queremos que ellos tengan la mejor experiencia, entonces no lo queremos hacer a media. Entonces, bueno, y armar esa estructura con tiempo, con un plan para poder ejecutarlo de forma correcta. ¿Entiendes? Buenísimo, buenísimo. Y dentro de esas experiencias con todo lo que conlleva, ¿hay alguna que realmente se te haga memorable, que se te venga a la mente, que armaron una experiencia increíble para una persona en específico, ese huésped que tú dijiste, chuta, esto de verdad no creí que podría hacerlo y lo hice? Sí, nos pasó, eso muy anecdótico. En, con un año nos contactó un CEO de una empresa que quería vivir la experiencia con nosotros. Y era él con 5 amigos más, todos eran CEOs, todos del extranjero, o sea, no eran de Chile, venían para acá. Y nosotros, bueno, al principio, como el Excel aguanta todo, le hicimos la experiencia y le ofrecíamos, te juro que, o sea, los menús que les describíamos, yo no sabía, o sea, ni siquiera pensaría cómo hacerlos. O sea, imagínate que eran trufado en miel con toques de, o sea, era un nivel de sofisticación. No había probado nunca en tu Nunca, vida. nunca en mi vida, pero quería comentarte eso. Entonces se fue así a un nivel de detalle brutal que era muy difícil onda, poder llevarlo a la realidad. Bueno, en concreto, el Excel con tiempo, con trabajo, lo ejecutamos a la perfección. Con unas catas de vino, ostras, un menú pero así deslumbrante. El huésped tenía que llegar, estaban todos sus equipos previamente definidos, con las tallas, con las fotos. Imagínate lo difícil que es tener un equipo esquí, porque cuando uno va a un rental, tienes mucho equipo, puedes ir probando lo que le queda bien. Entonces aquí teníamos las medidas y teníamos que asegurar el equipo en óptimas condiciones, que estuviera bien para cada uno de los distintos huéspedes, con un servicio de gastronomía realmente muy desafiante, pero que lo ejecutamos de forma muy buena o sea, realmente fue una experiencia así única, o sea, nos están escribiendo ahora que quieren venir, no hemos abierto el calendario para este otro año porque queremos un poco tener foco en las distintas actividades que estamos haciendo, pero fue realmente, o sea, muy gratificante. Impresionante, Fue impresionante. muy, muy bueno. Y con respecto al marketing, porque esto también
tiene que llegar a alguien de alguna forma. Más allá del Airbnb, la experiencia de hacer algo tan grande tiene que ir con marketing, con ventas. ¿Qué estrategia o qué estrategias has usado para, obviamente brevemente, para poder captar ese cliente de lujo? Hay dos temas. Primero, el cliente de Airbnb, que es distinto al cliente de lujo. El cliente de Airbnb hoy en día, Booking, el 30% de su ingreso lo invierte en Google Ads, en marketing, para posicionarse. Mm, Airbnb, el 10% de su ingreso lo hace eso. Entonces, imagínate los niveles de ingresos. O sea, yo ponerme a gastar en Google Ads, claramente no me puede competir en Airbnb ni en Booking. Entonces, ¿cuál es mi mejor marketing? Nuestros clientes. Entregarle una experiencia para que el boca a boca, que ellos vuelvan. O sea, no existe como, yo no voy a, sería creo que un error desembolsar grandes cantidades para poder posicionar mi marca en Google Ads, en marketing website, en Instagram, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo que apalancarme de los que tienen grandes presupuestos para eso, pero yo asegurar de capturar ese cliente y tener esa base instalada. Y eso, experiencia, experiencia, experiencia. Nada más que eso. Y por lo segundo, en nivel de lujo, yo creo que hay algo que, primero, el boca a boca es clave, porque al final esto es un periodo muy corto, en un muy concentrado, con una capacidad muy limitada. No tenemos grande. Entonces, al final tenemos que maximizar la disposición a pagar de nuestros huéspedes. Entonces, lo primero es la recomendación. Ellos mismos, los que se quedaron acá, ya automáticamente vuelve un 20%, un 15% más boca a boca, o sea, el amigo que escuché que me dijeron. Entonces ya partiste un 35% como ya totalmente capturado, sin hacer nada, solamente con la recomendación. Y después te toca el otro 65%. Y ahí, en nuestro caso, lo que nos ha servido para capturar este cliente de lujo es que tenemos distintas alianzas con personas en Estados Unidos y en Europa. Entonces tenemos una persona que hoy día, o sea, de partida hoy día nuestro embajador es el récord Guinness de esquí vertical en el mundo. O sea, una persona que wow, esquía y él partió siendo nuestro huésped. Le gustó tanto la idea que quiso formar parte. Y él se dedica a esquiar, viaja por el mundo esquiando, es récord Guinness, entonces al final es él un referente, un embajador. sí, Entonces al final él nos captura un montón de demanda. ¿Entiendes? Lo mismo en Europa, donde nosotros ahora nos vamos con la Easy 2 semanas, las 2 primeras semanas de marzo a esquiar por los Alpes franceses, justamente sin duda disfrutar, pero trabajar, tener esas reuniones, poder crear esa alianza, porque poder crear esos vínculos para poder lograr que esto sea algo cada vez más atractivo, cada vez más grande. increíble, increíble, me gusta eso. Y si tuvieras que partir desde cero, con todo lo que sabes, ¿cómo lo harías? O sea, con todo lo que sé, yo creo que, bueno, haría cosas muy distintas y otras cosas muy similares. Hay cosas que creo que han sido gran parte del éxito, pero lo primero es, sin saber todo lo que va a pasar, primero es, eliminaría todas mis barreras mentales. Capturaría distintas propiedades, entendiendo que esto es una negociación y una transacción. Y si estamos en esta conversación es porque tú sí necesitas algo de mí y yo que necesito algo de ti. Sobre eso, capturaría distintas locaciones que sean bien ubicadas, se te haría un plan, condiciones necesarias para el éxito, siempre procurando tener una organización que sea eficiente. Porque en el lujo los márgenes son muy altos, pero ocurren en un tiempo muy agotado. En el negocio del Airbnb es algo constante, pero de márgenes bastante competitivos. Entonces tengo que garantizar que poder tener una estructura que haga sentido con la realidad de cada uno de mis negocios. Perfecto. Y sobre eso, saltar. Al final es saltar. Sí, importante saltar. Saltar, yo creo que eso es lo más difícil. Sí. Ignacio, y si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo hace? Mira, tenemos una página web, apexandes.com, en una página que le hemos metido mucho cariño, está avanzando bastante, muy rápido, de forma muy positiva. Tenemos Instagram, Apex Experience CL, y tenemos una página para todo nuestro arriendo de renta corta, apexexperience.es. Entonces, te diría que esas son las tres formas de poder contactarse con nosotros. Y bueno, en mi Instagram personal, feliz de conversar. O sea, lo único que quiero es que más gente haga esto. O sea, yo en el momento de ser como un pastor del Airbnb, o sea, yo quería que todos hicieran porque de repente veía que la gente está muy apalancada a su ingreso
y necesitaban como tener un side business. O sea, al final yo partí, mi hermano, o sea, partió esto porque dijo, bueno, vacaciones gratis, voy a tener dos. Perfecto. Con dos departamentos, tuve vacaciones hasta gratis. Con bajo esfuerzo, tenía una nueva fuente de ingreso. Entonces, diversificar. Al final, yo creo que esa es la palabra. Al final, ponerle más pata a la araña. Me gusta eso. Ignacio, muchísimas gracias. Yo sé que estás acotadísimo de tiempo, te agradezco un montón poder Gracias, habernos recibido en tu casa y felices, así que cuando quiera. ¿Ya? muchas gracias. Gusta, Sebastián.